pues no sé qué te refieres a honrar. Y yo honro a mi papá. Y dice, no, honra a tu papá. Entonces dije, bueno, lo busco. Le digo, papá, voy y lo busco y le digo, ¿sabes qué? Tus hijos, tus nietos no te conocen. Necesitas conocer a tus nietos. Es por tu bien. Ujú. No es por mi bien, no es por el bien de ellos, es por el bien tuyo. Después de la ruptura de mis padres, yo veo que mi papá se empieza a distanciar bastante de nosotros. Y yo para los 18 años me doy cuenta y yo digo, oye, pues no me pela, no me quiere, pues ¿por qué lo voy a andar buscando, verdad? Mi mamá es una persona que amo mucho y que ella siempre me decía, no importa, tú tienes que ir o sea, si cumplía años o yo cumplía años o saludarlos. Entonces todavía seguía teniendo cierta comunicación. De repente iba los domingos con mi abuelita y lo veía y todo. Y yo dentro de mí decía, estamos bien, mi papá y yo estamos bien. Pero pues por dentro decía, No, no eres mi papá, o sea, nunca estás, nada. Bueno, más bien sí eres mi papá, pero nunca estás, sí, me claro. explico. Y yo recuerdo que en esa época yo visitaba a mis amigos, íbamos, pues la típica de antes que ibas y después de la escuela te ibas con tus amigos y todo así. Y yo siempre veía que tenían a sus papás. Y yo me enojaba más porque decía, Dios, ¿por qué yo no tengo un Claro. papá así? Ujú. Y sobre todo, cuando yo veía que a lo mejor iba bien económicamente, porque mi mamá siempre andaba chambeando como loca, y yo decía, o sea, ¿cómo? No entiendo. O sea, ¿por qué no me diste uno así? Donde no tengamos que andar corriendo ni andar así. Porque yo trabajaba y estudiaba. Trabajaba en la Rosa Náutica. Les mando saludos. Que me escondían en el cuarto frío porque tenía 14 años. Porque no me podían ver. Después un Oxxo, después un Soriana, un Kentucky. Estuve ahí, siempre ahí. Y mitad de mitad yo decía, ¿por qué yo no puedo? Porque yo no tuve un papá como ese, ¿verdad? Ujú. Así. Y llegué a enojarme bastante, ya después lo superas, eres adulto, y empiezas a tener hijos. Y yo dentro de mí tenía aunque era bueno, ¿cómo se puede decir? La actitud del por qué estaba haciendo eso bueno no era correcta. Mi actitud era, voy a ser el mejor papá, pero porque yo no tuve un papá. Entonces Como dije, revancha, sí, como... les voy a enseñar lo que es ser un buen papá porque él no sabe lo que es ser un papá. Y y también veía que ni siquiera tenía la intención como que conocer a mis hijos. O sea, sí, obviamente en Navidad, en Año Nuevo, iba y tu abuelo va y vámonos. No tenían realmente una relación porque yo decía, o sea, no le interesé yo ni siquiera un niño. Dije, nambe, bye, me explico. Y yo seguí haciendo mi vida, haciendo todo. Empiezo a conocer a Dios más fuertemente y, y Dios me pone en el 2020, si no me equivoco, Sí, en el me 2000. pone, bueno, desde el 2018 porque en el 2020 fallece. Sí. Este, y yo me pone bien fuerte de honra a tu padre, honra a tu padre. Y me salían videos, me salían mensajes, una voz interior y todo me decía, honra a tu padre. Y yo decía, a ver, espérame Dios, no entiendo. Yo no le faltó el respeto, yo le doy su respeto, yo lo voy a visitar cuando se puede y todo, e incluso yo siempre le he dicho, oye, cuando necesites algo y todo, pero nunca me pedía nada, sabiendo yo que económicamente Ujú. no estaba bien él, y yo decía, pues no sé qué te refieres a honrar, yo honro a mi papá. Y dice, no, honra a tu papá. Entonces dije, bueno, lo busco, le digo, papá, voy y lo busco y le digo, ¿sabes qué? Tus hijos, tus nietos no te conocen. Necesitas conocer a tus nietos. Es por tu bien. Ujú. No es por mi bien, no es por el bien de ellos, es por el bien tuyo. Porque tú vas a ser bendecido. Le digo, mi papá no conocía a Dios. Entonces le digo, ¿qué te parece si escoge un día a la semana y ese día ve con ellos? Le digo, quédate todo el día con ellos, quédate en mi casa a dormir. Y él dice, ok, los lunes. No, está bien. Entonces empieza a ir los lunes, empieza a quedarse con mis hijos y yo tengo cámaras porque hace tiempo atrás me habían robado y yo había puesto cámaras. Y un día veo a mis hijos así acostadotes, viendo, viendo la tele y él parado. Y yo dije, y le pregunto a mi hijo después, le digo, oye, ¿por qué el abuelo no se acuesta, no se sienta? ¿Conoce?
Nosotros le decimos que se siente y todo. Hasta pensé mal, dije, ¿ustedes le dijeron que no lo hiciera o qué? Porque se me hacía muy raro parado. Parado literal y estos acostadotes. Entonces le digo, oye papá, fíjate que estaba checando algo de las camas y todo y te vi parado, ¿por qué no te paras? No, estoy bien, hijo. Le digo, esta es tu casa, tú puedes hacer lo que tú quieras. Después veo en las camas y veo que ya se empieza a sentar, ya se empieza a acostar y todo. Empieza a pasar los tiempos y de repente veo y llego y mi hijo me empieza a contar muchas cosas. El abuelo me enseñó a cocinar, el abuelo me enseñó a cantar, el abuelo me enseñó esto, me enseñó a dibujar, me enseñó todo. Y yo digo, wow, está haciendo su papel de abuelo. Y yo dije, ¿por qué no lo hacía antes? Y empecé a meterme en su piel, empecé a sentir todo lo que él sentía y él, lo que a mí me manifestó o lo que yo sentí de parte de él es que él no se sentía digno. Entonces, mientras yo decía, no le intereso, realmente él no se sentía digno. Claro. Y él se alejaba. Sí, como cuando estamos con eso, con la culpa. Culpa cuando estamos con Dios, que no nos queremos acercar. Exacto, cuando yo peco, cuando yo hago algo malo y me siento mal con Dios, me alejo en lugar de acercarme. Entonces eso es lo que estaba pasando con mi papá. Mi papá cuando él estuvo chico, bueno, él es papá de otro papá. O sea, el papá con el que creció no es su papá. Él tenía 7 hermanos. Él era el papá de sus hermanos. El padrastro era frío del que nadie abrazaba. Frío de que no te le acerques al abuelo. Era así. Frío. Entonces empiezo a hacer un rompecabezas y digo, a ver, no tiene papá. Y el padrastro, me imagino que era siempre... Sí, pues... Tú, y en los tiempos de antes era, órale, y tú cárgalos y llévalos a la escuela y tú no sé qué. Y aparte de todo eso, le vamos a sumarle que cuando él tenía 3 años tiene un accidente y pierde su cabello. Entonces, toda su vida vivió con una gorra. Y yo digo, antes el bullying estaba gacho. Claro. Entonces empiezo a hacer todo y yo digo, claro, por eso es violento. Porque toda su vida se tuvo que defender. Entonces me encarno en su piel y yo dije, él no se siente digno. Él siempre, toda su vida vivió de que toda la gente quiere abusar de mí y mejor yo me encapsulo, me explico. Entonces empiezo a darle amor a morir. Empecé a llevarlo a la iglesia, conocí a Cristo, verlo llorar, verlo cantar las canciones y todo para mí fue algo hermoso. Claro. Empiezo a decirle a mi hermana, ¿sabes qué? Tienes que honrar a tu papá. Le digo a mi hermano, tienes que honrar a tu papá. Empieza a ver a sus otros nietos. 2 años muy hermosos, 2 años que la pasamos muy bien, donde nos juntábamos mucho. Le da COVID, pasa el COVID, pero quedan secuelas. Y él ya tenía problemas en su pulmón, en todo dentro él ya tenía problemas. Y él entra al hospital. Literal, él entra un viernes. Entra un jueves y yo el viernes en la noche yo ya sé o siento que Dios me dice, me lo voy a llevar. Y me dio una tranquilidad y yo dije, va. Entonces mientras los demás oraban, yo decía, ya se va a ir mi papá. Claro. Entonces él se va un martes, cuando me da la noticia yo ya sabía que se iba a ir. Ese día lloré bastante, me puse, como él le gustaba mucho el rock, él escuchaba mucho los Beatles, todo eso. Todo el día me puse a escuchar los Beatles, me fui a un parque y en el carro y empecé, lloré todo. Y el día siguiente me levanté, me afeité, me bañé y dije, mi papá está mejor que yo. Claro.